discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. Conversaciones Zona. Conversaciones relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. Conversaciones Zona. Bienvenidos a este podcast de Transformados número 32. Estamos casa llena, estamos con los jóvenes de Igneos, con los de Transformados. Aquí detrás de cámaras también está Junior, que es el que dirige estas clases, pero hoy le pedí el permiso para poder aprovechar porque le tenemos a nuestro pastor interino. Me gustaría que te presentaras, pero realmente te presentaras de la manera normal. O sea, ¿quién es Miguel Molinari en el concilio? Bueno, además de siempre decir que soy esposo y papá Sí, seguro. de dos bellos niños, pues por gracia del Señor, soy ministro ordenado de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Llevo reconocido en la Iglesia de Dios Pentecostal como evangelista hace 7 años, pero funjo en el ministerio desde mis 11 años. Desde los 11 años estoy predicando, fui llamado por el Señor desde muy corta edad y comencé a predicar. Y desde entonces estamos fungiendo y trabajando en la obra del Señor. Interesante, desde los 11, yo comencé a los 12 y esa experiencia es un poco retadora, digamos, en esa edad. ¿Cómo te apasiona el evangelismo? Porque, por ejemplo, yo comencé a los 12 años dirigiendo jóvenes, asustado, pero ya en mi mente o digamos en mi llamado estaba la cuestión de iglesia, estructural. Por ejemplo, yo puedo hacer misiones, pero no me siento cómodo en el sentido de que me gusta más estar internamente en la iglesia. Trabajo mucho en la iglesia interna, hago todo el trabajo interno, pero cuando me sacan afuera es como que lo hago como servicio, pero no es como cómodo para mí. Es incómodo, pero lo hago con mucho agrado, obviamente, pero yo te veo a ti en ese sentido de evangelismo. Yo, por ejemplo, no tengo ese llamado. Obviamente hay el llamado de discipular, de hablar del Señor, que ya más adelante lo vamos a ver, pero ¿cómo te interesas con el evangelismo? Pues mira, desde muy pequeño el Señor comenzó a tratar conmigo y he tenido la oportunidad de contar este testimonio porque desde muy pequeño tengo el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Como siempre digo, no nací en la iglesia, nací en el hospital, pero me crio en un hogar cristiano. Seguro. Y lo digo a modo de chiste para que la gente se ría, pero también lo digo para que la gente captarle la atención y escuche el testimonio. Nací en un hogar cristiano, tengo ese privilegio, pero desde muy pequeño me interesó la palabra. Iba a la iglesia con hambre, desde muy pequeño, de conocer la palabra. Estaba en todas las actividades del distrito, de la región. Me montaba no solo con mis papás, con jóvenes de la iglesia mucho mayores que yo. Wow. Y comenzó a apasionarme la palabra, la iglesia, el evangelio, Jesucristo, hasta que el Señor
tenía alrededor de 9 años, diría yo, 7, 8 años, cuando jugando al culto en mi casa con mis hermanos, pues tomábamos lo que es un cesto de ropa, un hamper, le quitábamos toda la ropa sucia, sí. lo virábamos, ese era nuestro púlpito. ¡Ah, qué chévere! Y nos intercambiábamos las participaciones. Oh, okay. Uno predicaba hoy, el otro tocaba un instrumento, el otro cantaba y hasta recogíamos ofrendas. Ah, no, pues yo en una de las ocasiones que estaba ministrándole a la ropa, al televisor que había en el cuarto y aunque usted no lo crea, yo tenía un televisor de tubo blanco y negro que a veces había que darle cantacitos y moverle los jóvenes que están aquí quizás no sepan qué es eso, pero yo sí, Junior sabe, Will no creo, maybe vio algo en casa de su abuelita o algo así, pero, pero entonces, mientras estaba predicándole, recuerdo tener una visión, desde muy pequeño, tener una visión, y me vi frente a multitudes, y esta palabra se me olvidó, seguí creciendo, predicando, haciendo todo lo que hacía en la iglesia, sirviendo, ayudando al pastor, ayudando a los jóvenes, ayudando, en todas las áreas. Y no fue hasta entonces que voy a mi primer viaje ministerial a Carolina del Norte, en el año 2014, si mi mente no me infiel, 2013-2014, que viajo por primera vez fuera de Puerto Rico a ministrar, cuando estoy frente a una iglesia de más de 500 personas, viene ese flashback a mi cabeza. De la visión. Del llamado que Dios me había hecho, que ya yo estaba envuelto en él. Luego, obviamente, comienzan las conversaciones para reconocer lo que Dios ya había llamado, pero esa pasión nace desde pequeñito. Desde muy pequeño. Y pues comencé a cultivarla, comencé a buscar, a aprender, a desear, y obviamente habían predicadores bien influyentes en mi vida, como lo era Roberto Lugo, que es un evangelista internacional de Puerto Rico. Él pues hacía sus eventos evangelísticos, siempre estaba allí presente, cuando no podía llegar lo escuchaba por la radio. O sea, tuve esos mentores que tengo el privilegio ahora de que sean mentor, ¿cómo es que decimos? Exactamente. Un mentor cercano, y porque antes lo tenía como un mentor, lejano, sí. ¿Cómo es que llaman a eso? Se me escapó la palabra, pero son personas que tú las ves y tú dices, wow, su vida me ministra, su vida me enseña, y así era que yo lo tenía hasta que luego el Señor nos acercó y obviamente... Ahora es más personal. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Desde niño cautivar eso, sobre todo hubieron personas en tu caminar que la iglesia apoyó para ese llamado, y obviamente tomaste partícipe de tu llamado y dijiste, bueno, hay que bregar con esto, vamos a hacer lo que hay que hacer. Exacto. Y sé que eres ministro ordenado de la AMI, como lo dijiste al inicio. ¿Qué tal estudiar en la AMI completamente evangelismo? Sobre todo evangelismo, porque sé que hay diferentes ramas en MISPA. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo la rama para el pastorado, que no tiene nada que ver con evangelismo, pero me dan una materia de evangelismo, que en este caso fuiste tú el que me puso el puntaje de 65, que me lo merecía, obviamente. Pero, ¿cómo es estudiar evangelismo? Porque en la iglesia nos dicen que hay que evangelizar, pero otra cosa es estudiar evangelismo, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? Y en la iglesia nos dicen que hay que evangelizar, pero muchas veces no te dicen cómo hacerlo. Exacto. Y eso es un detalle muy importante, porque cuando tú le preguntas a la mayoría de las personas, vas a notar que cuando le preguntas es que no sé hacerlo. ¿Cómo yo hago eso? Sí, ¿cómo hago un contacto? Y yo sé que pronto vamos a estar hablando de eso, sí. Pero número uno, pues contestando a la pregunta que me has hecho, ser evangelista en la iglesia pentecostal, número uno, es un privilegio. Claro. Un privilegio que aunque nuestro concilio no da los llamados, sino que los reconoce, tiene una buena estructura, claro, en cuanto a lo ministerial, el cuerpo ministerial. Y
para nosotros llegar a lo que es ordenado, tenemos que pasar por unas educaciones continuas de administración, no solo de evangelismo. Y pues lo que quería compartirte pues también es que cuando yo siento ese llamado de Dios, yo comienzo a moverme en esa palabra y en ese llamado de Dios. No esperé a que viniera alguien a decirme, tienes que hacer esto. O No, yo comencé las manos, otra vez el llamado. Yo comencé, aunque le oí en el sentido de que no me gusta el protagonismo, no me gusta estar expuesto y como decimos, en vitrina. Si yo puedo trabajar backstage, yo lo hago. Yo, todo lo que tenga que ver behind the scenes, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero el Señor me tomó de allí, del behind the scenes, y me llevó y me puso en vitrina. Y así mismo Él me lo dijo en muchas ocasiones. Y pues uno, ¿qué hace con el Señor? Pues se rinde a Él. Pues eso fue lo que hicimos, me rendí. Pero comencé a trabajar. Nosotros estructuramos un ministerio que luego lo deshicimos, pero seguimos trabajando, no porque quisimos deshacerlo, sino porque entendimos que ya hay ministerios que están funcionando, están corriendo, y Dios te da unas conexiones divinas, por decirlo así, de conocer gente, de conocer ministerios que ya están trabajando, laborando, haciendo lo que tú querías organizar. Pues y cuando me topo con eso, yo digo, pues yo lo que me tengo que unir a este trabajo. Claro. O sea, yo no necesito, lo llamaba Salvos por Gracia, Miguel Martínez Ministries, y yo dije, esto es secundario, vamos a trabajar, esta gente ya lo está haciendo, son gente que lleva mucho tiempo haciéndolo, estoy aprendiendo de ellos, pues vamos a unirnos a ellos. Claro. Que incluso tú has trabajado con algunos de esos ministerios, Red de Multiplicación, Fundación, el CRU, Liga Bíblica de Puerto Rico, Fundación Miel, son ministerios que ya están activos haciéndolo. Y pues muchas veces hay gente que no le gusta dejar ese protagonismo o ese spotlight, porque simplemente lo que quieren es mostrarse ellos, y el evangelismo no se trata de mostrarnos a nosotros, sino de mostrar a Cristo a la gente. Claro, qué brutal. Ahora sí vamos a comenzar con las preguntas. Cada joven tiene una pregunta. Voy a comenzar conmigo, obviamente. Yo tengo una pregunta que hace mucho tiempo lo tenía ahí guardadito. Bueno, pero antes de la pregunta. Claro, dime. Me tengo que defender, porque él dijo que sacó 65. Pero fue que hizo muy buen trabajo en contenido. Ajá. Me gustó mucho, pero los criterios específicos que se le habían pedido por una... No lo hizo. Ajá, por una... exactamente, esa rúbrica, pues... solo 2 de los 5 o 6 pedidos, o 7... pues él no, y pues lo que se estaba evaluando era eso, aunque le escribí muy buen trabajo, muy buen desarrollo, pero estos criterios que eran los que se iban a evaluar, sí, no, pues no estaban. Y fue un como un malentendido, un error de él, pero qué bueno que lo reconoce, porque si no, claro. Disciplina... No. No, y realmente me interesó mucho la clase de evangelismo. Porque, por ejemplo, pasamos como... ¿Cuántas clases pasamos de evangelismo contigo? ¿Casi fueron un mes y medio? ¿O fueron 2 meses? 2 meses. Fueron 2 meses que aprendí un montón. O sea, yo aprendí un montón que el evangelismo no es para la iglesia, sino la iglesia es para el evangelismo. Aprendí hay un tip súper brutal que lo vamos a decir más adelante, pero decir o sea, interactuar con alguien en 20 segundos. Eso yo me lo quedé grabadísimo, que ahora yo en mi trabajo le digo, mira, yo era así, que lo vamos a decir que es un tip muy brutal para poder romper el hielo, que yo lo practico y fue en la clase, pero hace mucho tiempo yo tenía una pregunta y es esta, ¿no? Y ¿por qué evangelizar? O sea, evangelizar, cogen muchas muletillas o muletas diciendo, digamos, cogen personajes de Marvel para poder evangelizar. Cogen las cosas de la cocina para evangelizar. A mí, personalmente, como que me molesta porque Dios no está en la cocina, Dios no está en Marvel, Dios no está... como que cogen las cosas naturales de nosotros para poder evangelizar.
¿Eso está bien o no es recomendable? ¿O sí es recomendable? Depende del caso, Ok. depende del caso, porque Jesús, si vemos el ministerio de Jesús, Jesús cuando estaba aquí en la tierra y obró, cuando él comenzó a hablarle a la gente, utilizaba parábolas. Claro. Y las parábolas son lo que la gente hacía, la parábola del sembrador, Ujú. la parábola de... you De la name it, mies. de la mies, todas, todas. Ujú. O sea, tú menciónalas todas y vas a ver que eran ejemplos cotidianos que Jesús transmitía una verdad espiritual. Y pues he conocido personas muy magistralmente que cuando nos gusta la lectura, tú no solamente lees lo académico, lo teológico, la Biblia, sino que también lees los diferentes géneros literarios que hay, novelas. Poética. Y cuando hablo de novelas, no hablo de las que se ven en la televisión, sino novelas de escritores reconocidos, Narnia. que son por ejemplo. ilustres, C.S. Lewis, Gabriel García Márquez, Don Quijote. Don Quijote, todas esas, y tú te nutres, Claro. Entonces cuando el que es predicador o el que le apasiona el evangelio va a ver una oportunidad para poder compartir el evangelio. Conozco a gente que con Star Wars te tiran una predicación totalmente y tú dices, wow, ¿cómo tú sacaste eso de allí? Sí. Porque conocen el evangelio y han visto las películas o han leído Y los lo libros unen. y dicen, yo puedo alcanzar a alguien porque si le gusta Star Wars, yo lo voy a... Mira, Como- esto es un ejemplo. Como esto- llamar la atención. Exacto, como Ok. llamar la atención. Y si se usa de esa manera, irresponsablemente, obviamente, dejándole saber que Darth Vader no es Dios, Claro. ni es Satanás, no, pero puede representar en algún momento dado, La maldad, pues, o algo así. exactamente. O- O sea, ok. que depende del caso, sí se puede utilizar esa... Y depende también cómo se lo diga en este caso. Exactamente. A veces las percepciones de la gente cambian mucho, pero la percepción de la iglesia es directa, confrontal y sobre todo para una Cristo es restauración. suficiente. Exacto. Cristo es suficiente. Pero a veces no nos valemos de recursos naturales para que la gente lo pueda entender. Claro. Como por ejemplo, vuelvo a repetir, Jesús utilizaba las parábolas. Obviamente yo tengo Como buen maestro. yo tengo un par de preguntas que me lo hicieron internamente, que son muy buenas, que los tenía hace mucho tiempo, pero no tenía la oportunidad de tener a un evangelista ordenado. Entonces, hoy lo tengo aquí, pero vamos a comenzar con Yadriana. Una pregunta que le tengas, que ya había dicho en el chat de los jóvenes, ya ¿Qué? ustedes sabían. ¿Cómo se puede evangelizar más bien, pero en la vida diaria? Porque muchas veces pensamos en evangelismo y nos vemos dando un culto en la calle a un montón de gente. O pensamos en ir a caminar entregando una compra, pero es algo que se hace una vez al año, 2, 3. ¿Cómo lo puedo aplicar en la vida diaria? Con mis amigos, mi familia cercana, el vecino. Brutal. Perfecto. Literalmente era lo que tenía en la cabeza Sí. cuando dije en algún momento voy a hablarlo. Ajá. Por el simple hecho de que cuando mencionamos evangelismo, la gente piensa que evangelizar es organizar un culto, como tú bien dices, o una actividad social donde tú vas a impactar una comunidad, un lugar donde hay muchas personas. Pero cuando vemos el ministerio de Jesús, cuando vemos lo que hicieron los discípulos, cuando vemos el mandato literalmente que hizo Cristo, vamos a Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús dice, luego de haber resucitado, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, pensamos en evangelismo como solamente predicar, pero el llamado a evangelizar fue hacer discípulos. ¿Cómo uno hace discípulos? Teniendo relación con la gente. La mayoría, cuando miramos las estadísticas, la mayoría de las personas llega a Cristo por medio de relaciones entre padres, madres, tíos, lo que es parientes o amigos cercanos. La gran mayoría, o sea, el 79.6 para ser exacto, de las personas que han llegado a Cristo lo han hecho por medio de relaciones. Entonces, cuando partimos y entendemos eso, lo que es evangelismo, entendemos que evangelizar no solamente poner 4 bocinas, 2 micrófonos, preparar un culto o llegar a una comunidad
con una clínica de salud o algo así, sino que más bien es relacionarme con la gente. Y vemos el ejemplo de Jesús. Jesús tomó a 12 discípulos. Y esos 12 estuvieron con él, ¿cuántos años? 3 años y medio. Y esos 3 años y medio que estuvieron con Jesús, ellos aprendieron todas las cosas. Los enseñó a orar, los enseñó a reprender, le enseñó la palabra, le enseñó en todas las áreas. Y eso básicamente es lo que es el evangelismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el trabajo, nosotros no dejamos de ser cristianos. O sea, hay cosas que nosotros no compartimos con el mundo. Nosotros somos luz y hay cosas que son de las tinieblas y nosotros no participamos de ellas. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una tienda por departamento, para el 31 de octubre, para mí es la Reforma Protestante. Para el mundo es Halloween. En el trabajo, la gente, para ese día, los jefes le decían, puedes venir vestido de lo que tú quieras, puedes venir disfrazado. Y me preguntaban, Miguel, ¿por qué tú no? No, es que yo no, para mí hoy es el día de la Reforma Protestante. Ah, ¿cómo es eso? Claro. Ya tenía una entrada allí para... aunque todos sabían que yo era... porque ellos no conocen lo que son los diferentes ministerios. Pues para ellos todo el mundo es pastor. Tú predicas, eres pastor. Tú cantas, eres pastor. O sea, para todos es pastor. Ajá, no conocen la diferencia de evangelista, maestro, siervo, misionero. No conocen nada de esos términos. So, ellos decían, Miguel es pastor. Miguel es pastor. Entonces, yo no hablaba del evangelio en el trabajo. Pero la gente me preguntaba. Wow. So, en Puerto Rico, para ese tiempo... Ya quizás es maybe más flexible, pero para ese tiempo, pues hablar del evangelio en el trabajo, pues era un poquito difícil. Y pues yo conociendo eso, mi vida, yo siempre he dicho que mucha gente no va a tener la oportunidad de leer una Biblia física, de papel. Claro. Pero la va a leer a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, cómo nosotros reaccionamos en momentos de injusticia, de quizás que un compañero está siendo injusto con nosotros y está tomando ventaja, cómo nosotros reaccionamos cuando se habla algún tema. Yo tengo el privilegio de que cuando la gente comenzaba a hablar y a decir palabras soeces, me pedían perdón. Qué loco. Y yo aprendí a decir gracias. Y usted dirá, pero ¿por qué si estamos en el ambiente de ellos? Porque ellos no están respetando quién yo soy, están respetando la presencia que tenemos dentro. O sea, que nosotros somos representantes de Dios y por lo tanto eso me daba pie, me daba oportunidad para yo predicar. Allí yo prediqué de tantas maneras, mucha gente se acercaba. Miguel, tengo esta duda. Incluso hubo un muchacho que me dijo, es que yo he sido tan malo que Dios no va a poder perdonarme. ¿Y para qué fue eso? Decírmelo a mí. Yo le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Romanos dice que Él nos dio un regalo que si no lo hubiese, o sea, si fuese porque nosotros lo mereciéramos, no era regalo. O sea, nosotros no merecemos ser salvos, pero Él nos regaló la salvación. O sea, allí yo le estaba evangelizando, diciéndole, mira, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerlo. Pero ¿sabes qué? Precisamente porque no tenemos la capacidad, ni nada podemos hacer para merecerlo, precisamente por eso nosotros recibimos ese regalo, que es por gracia. Y sin número de oportunidades. Y tratando de ser más específico a la pregunta que me hiciste, que es muy buena, pues cuando entendemos lo que es evangelizar desde el contexto que Jesús habló, es que en cada lugar nosotros seamos lo que somos con Él, o sea, con el Señor, en el sentido de que yo no soy una cosa aquí en la iglesia y una cosa en el trabajo. O sea, lo que digo y lo que hago van de la mano. Y eso va a causar que la gente... tengo un testimonio de cuando estábamos en octavo grado. Y no sé por qué me estoy acordando de estas cosas, pero las comparto. ¿Está bueno? Porque en octavo grado, recuerdo, no fue mi mejor año como joven.
en la escuela porque me gustaba más el deporte, el atletismo. Y pues descuidé un poco lo que eran las clases, pero todas las mañanas los de mi salón se sentaban en un área de una rampa y yo llegaba y saludaba a todos, pero había un joven que no me saludaba. Un joven que me viraba la cara, parece que le molestaba mi presencia, le molestaba que yo estuviese allí. Y muchos días, o sea, me miraba serio, o sea, día tras día, día tras día. Pero yo todos los días le extendía la mano. No me la daba, yo seguía saludando. Todos los días le extendía la mano. Todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que luego él dijo, pero espérate, yo lo estoy ignorando, yo lo estoy haciendo pasar vergüenza. Y él sigue dándome la mano. Espérate, aquí hay algo Raro, sí. distinto. Y luego de eso él comenzó a hablarme. Incluso me lo he encontrado en sus trabajos y hemos conversado y recordando nuestros tiempos de intermedia, de escuela secundaria sería yo creo que para ustedes. Y ver que mi ejemplo, o sea, si cualquier otra persona le hubiese tirado un puño, porque me estás dejando en vergüenza aquí frente a mis amigos. Pero mi testimonio, mis convicciones iban por encima de la vergüenza que quizás yo pudiera estar pasando. Cuando entendemos que el evangelismo no es solamente poner 4 bocinas, sino es relacionarme con la gente, hacer ese contacto, cuando yo interesarme por la gente, saber que la mamá de un compañero de trabajo o de un amigo está en el hospital. ¿Cómo está tu mamá? Quiero que sepas que estoy orando por ella. La persona, pero tú no la conoces, porque vas a orar por mi mamá. O sea, son cosas que uno hace por costumbre aquí en la iglesia. Cuando uno las practica en la calle, son puentes para nosotros llevarle el evangelio. Y cuando uno tiene esos puentes, pues la gente va a decir, pero ¿por qué César es así? ¿Qué diferente? O sea, cuando él llega, la atmósfera, y la gente comienza a compartirte sus problemas. Y tengo que decirlo, hay muchas personas que cuando le dicen, tengo esta situación, ay, mi hijo, tranquilo, si yo estoy peor que tú no sabes lo que me pasó a mí. Siendo cristianos, cuando puede ser cierto que estemos en peor condición, pero nosotros tenemos una certeza, es que aunque estemos pasando quizás por momentos difíciles, nuestro gozo no se va, porque nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestro Dios. O sea, y podemos pasar lo que estemos pasando, pero tenemos alegría, tenemos gozo, porque nuestro Señor pues nos da esa gozo, esa fe, esa alegría, y la transmitimos, y cuando la transmitimos es un puente para poder compartir la fe de nosotros. Esto está muy interesante. Las preguntas son justamente eso, ¿no? Para que se puedan responder de una manera no superficial como muchos ahí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero como muchos vemos en YouTube, que dicen pura barrabasada y media y creemos que es verdad. Pero la Biblia dice una verdad que es mucho más clara y a veces te parte hasta el alma. Dice la palabra que es como una espada de doble filo que parte el tuétano. Usted lo que sabe eso es como que quedaría así. Y eso es bastante y la palabra confronta. Y vivimos en un mundo donde no nos gusta ser confrontados, así que... Jeremías dice que es como martillo que rompe la piedra en dos. O sea, una piedra la puede partir en dos. Así que... Quisiera mencionar algo más. Es que mucha gente y muchos cristianos, y me lo he encontrado, y lo hice leer en la clase de evangelismo, le hice leer un artículo de por qué la gente no evangeliza. Yo lo tengo resumido aquí. Número 1, por temor, porque hay gente que dice, me pueden rechazar, o yo no sé tanto como quizás sabe el pastor, o sabe Junior, que es el maestro de los jóvenes. Miedo a que luego que sepan que tú eres cristiano, te rechacen. Te rechacen. Número 2, porque dudamos del poder del evangelio, porque confundimos el fruto del evangelio con el evangelismo. Porque nos falta disciplina, o sea, porque el evangelismo es una disciplina, es algo, según nosotros no sabíamos orar, según no sabíamos leer la palabra,
o tener la disciplina del ayuno, de la contemplación, del silencio. Son disciplinas que si no se practican, no las dominamos. Y el evangelismo es una disciplina que debemos comenzar a practicar para ir dominándola. ¿Cómo lo hacemos? Practicando con un amigo, practicando mirándome al espejo. Y si no la practicamos, no la vamos a dominar. Y eso es muy, muy importante. Y confundir el fruto del evangelio. Y el fruto del evangelio es querer que suceda rápido, o sea, ver resultados. Y Dios no nos llamó a ver resultados, Dios nos llamó a obedecer. Jesús dijo, donde no los reciban, ustedes sacúdanse el polvo de los pies y continúen. O sea, porque el llamado no fue a ver resultados. Hay veces que vamos a compartirle el evangelio a varias personas y de esas 3, ninguna. Y tú dirás, Señor, pero es que tú me llamaste a esto y me dices que comparte el evangelio, que no tengo que ser evangelista para hacerlo. Sí, porque bien se sabe que Mateo y Marcos dicen id y hacer discípulos. O sea, no le dijo id pastores y hagan discípulos. No le dijo id evangelistas y hagan discípulos. Le dijo id y hagan discípulos a todos. O sea, hacer discípulos. Y el imperativo no es id, sino es hacer. O sea, a nosotros nos corresponde hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos eso? Relacionándonos con la gente. Y primero con nuestra casa, que es la más fácil de relacionarnos porque ya nos conocen. Nos han cambiado los pampers, como dicen aquí vulgarmente, pero es lo primero, ¿no? Perder el miedo con nuestros familiares es mucho más fácil que con nuestras amistades de afuera de la casa. Y se nos va a hacer más fácil. Así que vaya anotando estos puntos que son muy buenos, que realmente yo me quedo asombrado. Es como estar otra vez en clase. Interesante, muy interesante. Ahora vamos con Eli. Pues quería preguntar que cómo tú empiezas a evangelizar a una persona o a un amigo que sea ateo. Muy buena pregunta. Usualmente los ateos o personas que dicen ser ateas no son ateos en realidad. Sí. Simplemente porque se necesita más fe, dice, si no me acuerdo, Dietrich Bonhoeffer, no sé si fue él el que dijo, que se necesita más fe para no creer en un Dios. Para no creer que para creer. Por lo tanto, partiendo de ahí, la gente está tan enfuscada en decirte que no hay un Dios, que ellos fallan hasta en lo básico. O sea, si en realidad no hay un Dios, ¿por qué tú estás declarándolo? Sí, exacto. Estás peleando tanto para decirme que no hay un Dios? Mira, si no hay un Dios, tú sigue normal. Sigue tu vida, no, pero ellos tienen la insistencia de decirte, no hay un Dios, tú lo que quieres es una falacia. Entonces, a esas personas, tú tienes, número uno, que conocerlas. Porque uno debe escoger las batallas o los debates que debe tener. Porque tú debes medir si lo que tú vas a hacer va a rendir fruto o no. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando tú ves que la persona está tan cegada, tan cerrada, es mejor tú orar por la persona, que el Señor le abra el corazón y que en otro momento pueda llegarle, a que en ese momento tú hacerlo, porque vas a agotarte. Vas a agotarte y es un trabajo que le toca al Espíritu Santo, número uno. Pero vamos a ponerle un supuesto de que este ateo sí quiere escucharte, tiene la capacidad de tener un debate de ideas sano, saludable. Pues entonces allí tú puedes comenzar, le puedes hablar lo que habla los proverbios. Dice el necio, no hay Dios. O sea, no es que le estés insultando, pero la Biblia habla de los ateos, o sea, de los que no creen en Dios. Y obviamente tienes que, más allá de mostrarle tu conocimiento, hablarle de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué? Porque la Biblia, no tienes que ser cristiano para conocerla. Hay gente que sabe Biblia, pero son hijos del diablo. Literalmente, no son de Dios. Simplemente fueron a estudiar la Biblia para conocerla, saben textos de memoria, etcétera, etcétera, pero en realidad ellos lo que desean es debatir y demostrar que esto es una falacia.
Pero entonces, cuando nosotros estamos en ese debate con la persona o conversando con la persona, debemos tener déjame ver cómo lo puedo simplificar para no complicarlo tanto. Sí, tener precaución, pero El trato o el tacto. llevar a la persona a que ella misma sea la que se dé cuenta. Claro. Y utilizar, porque ellos te pueden debatir lo que dice la Escritura, Ujú, pero nadie puede debatir la experiencia que tú has tenido con Dios. claro. O sea, a mí me pueden debatir Juan 3:16, me pueden debatir Romanos 8:28, pero no me van a poder debatir que Dios me libró de la muerte, que Ujú, Dios me guardó Ujú. de la muerte. ujú. En el 2014, cuando yo iba camino hacia un compromiso en Mayagüez, transitando por la carretera de San Germán a Mayagüez, la 114, un conductor que iba a grande velocidad, yo me iba a rebasar porque iban a menos de la velocidad permitida. Cuando me voy a rebasar, que yo miro, no viene nadie, pero de repente viene un vehículo a grande velocidad, me impacta el vehículo a la parte de atrás, comienzo a perder el control del vehículo, le di un dique de tierra. Cuando usted ve en las películas que hay un accidente y que todo se pone en cámara lenta, eso es real. O sea, en ese 2014 todo se puso y pasó, quizás fueron milisegundos, pero se tardó para mí 5 minutos, 10 minutos allí. Dando vueltas. Te pasa la vida por tus ojos delante de ti y cuando le doy al dique de tierra, el carro se volca. Sí. Cae de un lado, gracias a Dios, mi esposa, que en ese entonces era mi novia, que me acompañaba para hacer unas ventas también mientras yo predicaba, había unas ventas para recaudar fondos para una cruzada evangelística que íbamos a hacer en el pueblo de Laja en el 2000, precisamente para el 2014 también. Pues cuando estoy que cae el carro, pues mi esposa no tenía el cinturón Va. porque no hacía clic, no Eso va sobrepuesto. encajaba. Estaba allí como amarrado porque estaba dañada esa parte. Ok. Pero gracias a Dios que eso estaba dañado porque el área donde más se hundió fue el área de mi esposa. Va. El carro cae volcado, nosotros, yo me suelto, caigo hasta el piso, a la capota del vehículo, al techo del vehículo, y cuando recuerdo que le digo a ella, mira, trata de salir tú por un orificio así, sal tú primero porque yo soy mucho más alto, sal tú, trata de no cortarte, saca el vidrio, y entonces luego yo salí. La gente comenzó a pasar, la Como gente si nada. comenzó a decir, los que están dentro del carro están vivos. Sí, porque yo creo que no solo en Puerto Rico, en cualquier lugar siempre aparece un ave. Ah. Y es el averiguado. Pero la gente comenzó a detenerse y a preguntar y no podían creer o no asimilaban que los dos que estábamos afuera eran los dos que Estaban ahí adentro. que habíamos estado dentro, que habíamos tenido el accidente y que no teníamos ni un rasguño. O sea, un accidente, y hay fotos en mi Facebook, que usted puede entrar en mi Facebook, verlo. ver las fotos. No es un cuento, no es algo que yo escuché, es algo que yo experimenté. Y la experiencia tuya nadie te la puede cuestionar. Te podrán debatir, pero tu experiencia con Dios nadie la puede. Incluso un milagro de sanidad que haya surgido en tu familia, en los tuyos. O sea, no hay nada que alguien te pueda debatir si tú lo viviste, si tú lo experimentaste. Y esa yo creo que es la mejor herramienta para tú desmantelar lo que, ¿cómo podría decir? Quizás el ego y las ideas que vienen ya preconcebidas para decirte que tu Dios no existe. Claro. Porque Él viene preparado para debatir. Ujú. Muchos de ellos vienen bien preparados para debatir, pero cuando tú le traes una experiencia, ¿cómo yo le debato eso? Claro. O sea, yo no lo he experimentado, pero ¿cómo yo le debato? O sea, y ahí lo desarticula. Es una de las cosas que creo puedes utilizar. O sea,
para hablar. Y esa es una de muchas Sí, maneras. y es bastante interesante porque este ateísmo, digamos, ha comenzado a tener fuerza hace tres añitos, obviamente por lo de las redes sociales, por las relaciones. Entonces, entre más me relaciono con gente así, pues más aprendo así y pues... Y tenemos una generación individualista. Ujú. Antes la gente vivía para la comunidad. Por eso antes los niños comían en la casa Del vecino. de la cuarta, quinta casa más abajo. Estaban todos los niños allá jugando, se quedaban a dormir allá. Se cocinaba para la comunidad, habían cosas en común. Vecino, mira, un racimo de plátano. El otro vecino, mira, tengo panas. Sí, exacto. Que se ha perdido la costumbre. Esa costumbre se ha perdido. Aquí hay algunas familias que lo hacen, pero obviamente es internamente porque estamos en una comunidad cristiana. Yo lo acostumbro con mis vecinos. Mis Ay, vecinos qué no bien. le sirven a Dios. Incluso hay una pareja de dos hombres que son mis vecinos. Nos llevamos súper brutal. Ellos saben que yo soy pentecostal, saben que soy ministro, y ellos conocen. O sea, el vecino de al lado es maestro, un hombre soltero, ya mayor, yo diría de cincuentón ya, y como les digo, yo no le hablo del Señor, sino que ellos me piden oración. Mira, ora por mi hijo que está pasando por tal circunstancia. Y son los pies forzados, como decimos aquí en Puerto Rico, para yo compartir el evangelio. O sea, porque nosotros no debemos imponer lo que nosotros creemos. Debemos esperar esos momentos de Dios, esos momentos que Dios nos permite para compartir la fe. Y debemos orar, y eso es un consejo que les doy, orar para nosotros aprender a discernir y a ver esos momentos de Dios que Dios nos permite. Estamos en el banco, estamos en el médico, y como decía el ejemplo de ahorita, que vemos personas que dicen, ay muchachos, si yo estoy peor que tú. No, ese momento, aunque sea verdad, utilízalo. Dile, mira, tienes razón, tacho, si las cosas van de mal en peor, Luma, el sistema de salud en Puerto Rico sí está crítico, pero ¿sabes qué? Yo doy gracias a Dios porque tengo un Dios que me sanó de tal cosa. O buscar en la manera. Quizás los recursos se están agotando, pero gracias a Dios que me da todo lo que yo necesito. No más de lo que necesito, me da lo que... Mira, me hacía falta una bolsa de arroz. Y llegó un familiar que nunca veía y me trajo una compra. O sea, son detalles que a veces en la simpleza olvidamos. Nosotros esperamos tirar un mensaje, un sermón exegético para que la gente escuche. No, y lo que necesitamos simplemente es lo cotidiano de nuestra vida, para que la gente sepa que Dios está en lo simple. Y esto se puso buenísimo. Ahora vamos con Vale, que está deseosa de hablar. Pues yo creo que ya contestó la pregunta. ¿Y cuál era? Pero, o sea, ¿cómo...? Ay, espérate, ¿cómo era que yo iba a decir? ¿Cómo yo podía llegar a las personas como más fácil? Como que empezar una conversación con alguien o estar en una conversación y como que hablarle del Señor. Excelente. No, esa es otra pregunta en realidad. Esa otra pregunta, Sí. y súper excelente, porque muchas veces pensamos que evangelizar es difícil. Ajá. Y simplemente, como dije, es una disciplina que debemos practicar. Entonces, cuando miramos la Biblia está llena de ejemplos. Y antes de comenzar el podcast, disculpen mi... Pero antes de que comience, yo aquí voy a entrar con un tip que aprendí con el pastor. Es cómo evangelizar en 20 segundos. Y es facilísimo. Entonces, eso me impresionó. Yo dije, y lo voy a practicar en mi trabajo. Y en mi trabajo yo tengo diferentes... No, yo digo yo como que fuera mi trabajo, ¿no? Diferentes personas. Y ellos no sabían que yo era cristiano y menos sabían que yo estaba estudiando para pastor, pues. Entonces, hubo una oportunidad de un muchacho que tiene esto de identidad de género. Y me dice, oye César, ¿quién eras tú antes? Y yo, ¡tling! Se me vino la clase del pastor. Mira, yo antes de conocer a Jesucristo
estaba en una silla de ruedas. Pero hoy que tengo al Señor en mi vida, pues camino. Y él se quedó así. Me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, ya te dije mi vida en 20 segundos. Y me dice, pero el hecho de decir Jesucristo, él se quedó así como impactado porque le estoy mostrando un antes, un después, sin dar una exégesis de mi vida, sin decirle, mira, nací en el 80. Nada, lo dije tan simple como nos enseñaste, que él de ahí en adelante siempre me pregunta, oye César, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Le digo, mira, esto, el otro, le ayudo. El otro día le pasó algo con la llanta, yo dejé de trabajar, le ayudé, como a mí también me han ayudado. Y es justamente eso, ¿no? El poder creer en las personas como alguien creyó en mí. Amén. Entonces, ese es un pequeño tip. Traten de lo que el Señor ha hecho antes en su vida y ahora cómo el Señor ha transformado eso. En 20 segundos, súper brutal. Hubo un tiempo en mi vida donde yo era orgulloso y tímido, pero conocí a Jesús. Y ahora en Cristo soy feliz, feliz y soy feliz y apasionado. Ajá. Eso simplemente un antes y un después de conocer a Cristo te puede abrir las puertas para compartir más acerca del Señor y que suceda lo que te sucede, que la gente comienza a traer interrogantes. Sí. Incluso cuando quizás se encuentran en dificultades, comienzan a decirte, estoy pasando por una situación, no dejes de orar por mí, ora por mí. Porque la gente reconoce la presencia y el Dios que tú le sirves. Entonces, respondiendo a la pregunta de Valeria. Sí, Vale puede decir, antes de Jesucristo era tímida, pero ahora con Jesucristo soy valiente. Le partes en dos ahí. Pero como les decía, hay muchos ejemplos bíblicos. Entre ellos vamos a Juan 4. Y Juan 4, Jesús dice, está con los discípulos, y Jesús está cansado, tienen hambre, y Jesús le dice, vayan ustedes a buscar de qué comer, porque a mí me es necesario pasar por Samaria. Y noten algo, que él con toda la intención, no fue por pura casualidad, no, fue que hubo intención. O sea, lo primero que nosotros debemos ¿cómo les digo? Poder tener intención de a quién queremos alcanzar. O sea, si ustedes tienen un amigo que no le sirve al Señor, pues usted escriba el nombre en su libretita, detrás de la Biblia. Señor, yo quiero alcanzar a fulano para ti, a fulana. Ábreme las puertas con él. Ponme la situación, prepárame el camino, que yo pueda compartirle el evangelio. O sea, esa es la primera intención, que tú seas intencional, más bien valga la redundancia. Pero cuando miramos Juan capítulo 4, Jesús, con toda la intención, va al pozo de Jacob. Y va a una hora que usualmente nadie va al pozo, porque van temprano para huirle del sol, Claro. del caliente del día. Y Jesús llega allí y Jesús no tiene con qué sacar el agua. Y Jesús se sienta allí a esperar. Porque Jesús sabía que la mujer iba a llegar. Y llega la mujer samaritana. Que obviamente Jesús comienza a hablar con ella y describe su situación. Esta mujer iba a un pozo que estaba más lejos que cualquier otro pozo que podía tener más cerca. Iba a una hora donde no iba a haber nadie. Y esta mujer llega al pozo y dice, yo vengo hasta ahora para no encontrarme a nadie. Y me encuentro. Camino toda esta distancia para llegar hasta aquí y sacar agua por mi condición. Y llego y está este hombre. Y para colmo es un hombre judío que no es samaritano como yo. Y samaritanos samaritanos y judíos no se llevan, no nos llevamos. Entonces Jesús la ve y Jesús lo que le dice que es, dame de beber. Qué espiritual. Qué profundo. No, Jesús lo que le dijo fue, dame de beber, una necesidad fisiológica que tú y yo tenemos, como yo en este momento. No. Me molesta. Y Jesús. Él ex samaritano.
quizás ellos no están viendo todo lo que está pasando aquí, pero podrán tener una idea en algún momento. Pues Jesús, lo que comienza la conversación es con algo cotidiano. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros podemos hablar de deporte. De todo. Podemos hablar de lo que está pasando en el país. Cualquier cosa que nos guste, que tengamos dominio del tema, como muy bien decía César al comienzo, se puede utilizar películas, se puede utilizar personajes de Marvel, pues si es lo que a la gente le gusta. Por eso decía que dependía. O sea, si tú llamas la atención de la gente con eso, para llevarle una verdad espiritual, pues utilízalo. Y puedes utilizar todo lo que está a tu alcance. ¿Te gustan los carros? Pues habla de carros. ¿Te gusta el béisbol, el karate, utiliza esas cosas para hablar? Y de allí ve transicionando a algo más profundo y espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Jesús le dijo, dame de beber. Y la mujer dijo, pero viene aquí a sacar agua al pozo, pero viene y no tiene con qué sacarle y me viene a pedir a mí. Y me manda encima. Y me manda a mí. Si él supiera quién yo soy, Claro. no me pediría a mí. Y Jesús le dice, y me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús primero le dice, dame de beber, y después le dice, es que si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y la mujer, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo que yo te pediría, pero es que tú no tienes con qué? No, es que... Y comenzaron a conversar hasta que la conversación se fue un poco más profunda, que ella tuvo que reconocer, este hombre me ha dicho todo lo que yo he vivido. O sea, Jesús le dice, es que 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Porque Jesús le pregunta, ve y cuéntale a tu marido. No, es que marido no tengo. Y le dice eso y la mujer dice, espérate, este hombre sabe todo cuanto yo he hecho. Este hombre verdaderamente es el profeta, y eso es bien importante en la escritura. No un profeta, el profeta. Porque hacía referencia a una profecía de que vendría un Mesías. Claro. Tanto es así que la conversación de empezar de dame de beber agua termina hablando que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, miren dónde comenzó la conversación y dónde terminó. Porque la fue llevando de algo cotidiano. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos tantas cosas que cotidianamente, una serie de Netflix, una serie de una película, cualquier cosa que nos guste lo podemos utilizar, o que a la persona le guste la podemos utilizar. A mí me encanta el atletismo. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien de atletismo, que le apasiona el atletismo, utilizo el atletismo para presentarle el evangelio. Incluso acompaño al evangelista de la Justa, que es el evangelista Charlie Caraballo. Todos los años, al final del evento, se hace una oración masiva y se evangeliza. Charlie se prepara, pero hay un ejército detrás de él orando, y somos nosotros. Vamos al monte a orar. Se trabaja con esos muchachos desde antes, se va a las reuniones, se preparan, y cuando llega ese momento de la justa, pues se le predica. No un sermón bien elaborado, sino 5 minutos o 3 minutos de unas frases, de unas palabras que el Señor ya ha puesto de antemano en el corazón del evangelista, Charlie Caraballo. Y eso se ha ido viral por las redes sociales. No sé si muchos de ustedes lo habrán visto, pero se fue viral. O sea, porque era una rueda de oración y todos los atletas orando y proclamando el nombre de Jesucristo en un evento que... Claro que eso es bueno, algo... hay que diferenciar, Junior, ahí, porque la justa interuniversitaria son los deportes. Lo que pasa es que por años la han desvirtuado y mucha gente se va para la calle y llaman eso justa. Pero lo que pasa en la pista no se parece en nada a lo que pasa lo que pasa en las calles del jangueo y todas esas cosas, sino que sí, hay gente. Claro. Sí. Exactamente. Y pues gracias a Dios allí se proclama el nombre de Cristo utilizando pues el atletismo. Entonces, contestando a tu pregunta y finalizando para ir a la próxima,
pues debes utilizar todo lo que tengas a tu alcance, series, lo que te guste, lo que tú hablas con tus amigos, con tus primos, que quizás no le sirve al Señor, y pedirle al Señor que te ayude a transicionar la conversación a algo más profundo, más espiritual, donde tú puedas tocar su corazón y que el Espíritu haga el trabajo. Es interesante porque cuando yo tenía 12, 13 años, me ponen a liderar a gente mayor de mí. Y yo digo, híjole, ¿y ahora qué hago? Estos me van a arrasar, estos me van a aplastar porque yo no sé nada. Y el pastor me dijo algo interesante que creo que no lo he practicado hasta cuando comencé a tener clases de evangelismo. Y él me decía, no los veas como enemigos, ni tampoco los veas como familiares. Verlos como que tú estás solo y quieres hacerte amigo. Cambió toda mi perspectiva ahí. Y dije, bacán. Entonces me acercaba y al de 38 años le decía, oye, loco, ¿y qué haces tú en los jóvenes si es hasta los 35? Y comenzamos a reírnos. Y cuando yo ya comenzaba a predicar, ya se me hacía más fácil llevar el sermón, porque yo ya conversaba, hacía broma, porque ya no lo veía como algo inalcanzable. Yo lo tenía ahí ya tan cerca. Así que trata de verlo así. Es como que quieres ser amigo de alguien, pero no sabes cómo acercarte la primera vez. Y a veces ocupa cualquier momento, un roce, o pedir un borrador, un esfero, lo mismo, pero con el evangelio. Tratar de llevarlo, aprovechar los momentos con lo que mejor sabemos. Exacto. Y con lo que también conocemos y vemos a nuestro alrededor. Ahora sí vamos con Derek, que está el último. A ver cómo hago la pregunta. Uy. Porque tenía otras preguntas, pero luego mencionaste algo sobre el papelito que pones el nombre de una persona, así. Sino que, o sea, quería preguntar de que, no sé cómo decirlo, ¿está mal que solamente te enfoques en traer solamente una persona? O sea, no sé cómo decirlo, porque no quiero que suene como que 100% te enfocas en esa persona. Pero suponiendo que te enfocas en que quieres traer una persona y te enfocas en que de verdad quieres traer a esa persona. No sé si me entiendes la pregunta, más o menos. Te entendí. No está mal. Podría estar mal cuando solamente dices, quiero traer a esa persona y aunque se te están presentando otras oportunidades, como estás enfocado en esta, deja esta. Yo entiendo que allí sí estaría mal. Pero si te enfocas en esta persona y a pesar de que te aparecen oportunidades, tú las tomas también y dices, quiero alcanzar a esa persona, pues lo puedes hacer. Déjame ver cómo te comparto esto para que me puedas entender, me puedas entender a cabalidad. El tú enfocarte en una persona es bien importante. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a evangelizar si no vamos a discipular? Claro. O sea, al alcanzar la gente, por eso el siglo pasado, para quizás la mayoría de ustedes no pensaban nacer o no habían nacido, cuando digo el siglo pasado es 1980, 1990, la gente se concentraba en alcanzar las personas, traerlas a la iglesia, pero se le olvidaba enseñarle a la gente cómo ser un cristiano. Y eso es parte del evangelismo, eso es parte fundamental. O sea, ¿para qué vamos a evangelizar si no vamos a discipular? ¿Y para qué discipular si no vamos a evangelizar? O sea, aunque son términos o conceptos que tienen diferencias, van agarrados de la mano. Es la gran comisión, eso es la gran comisión. Lo separa, pues estás incompleto. No estás haciendo la gran comisión. Pues la gran comisión fue ir y hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues Jesús lo dijo, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Y les dijo algo más. Dijo, si ustedes cumplen todo esto, ustedes tengan por seguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. O sea que hay una promesa de que cuando nosotros cumplimos con la gran comisión, Él va a estar con nosotros. O sea que es un trabajo que no vamos a hacer solos. Mucha gente piensa, no, que yo voy solo, es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no conozco tanta palabra, es que no vamos solos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que convence de verdad, de justicia y de pecado.
Entonces, cuando entendemos eso, que no vamos solos, que Él está con nosotros, entonces, cuando nos enfocamos en esa persona, o sea, cuando la alcanzas y la traes, tú sigues con esa persona. Fue lo que hizo Jesús. Jesús no se enfocó en uno, se enfocó en 12. Aunque tuvo 3 que estuvieron cerca de Él. Esos 3 lo vieron en condiciones que los otros no lo vieron. Jesús les dijo, quédense aquí, yo voy un poquito más arriba. Y Jesús llorando, diciendo, Padre, si es posible, pásame esta copa, y viraba para atrás, y los encontró dormidos 3 veces. Y ellos lo vieron sudado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, la gente, cuando nos relacionamos con las personas, porque un lema que nosotros utilizamos en el ministerio que yo trabajo es que sin contacto no hay impacto. O sea, ¿cómo tú quieres impactar a la gente si tú no te relacionas, si no tienes contacto con ella? Y hay varias habilidades que uno puede utilizar, entre ellas o maneras de conseguir y cultivar esa relación y ser intencional. Que no sé si venía una pregunta con eso, pero ya que me hiciste la pregunta, pues puedo utilizar esto también, porque puedes invitarlo a comer un helado, a tomar un café, algo, o sea, no tiene que ser a la iglesia, o más bien a la estructura de reunión, porque hay gente que tú le dices, mira, ven, acompáñame a la iglesia, no lo van a hacer, porque no conocen, porque lo que le han dicho, quizás, y cuando se comienzan a relacionar contigo, los invitas para un social de jóvenes, fuera de la iglesia, para un compartir, para una célula en un hogar. O sea, son lugares que no son el templo, que la gente dice, voy por una casa, voy para un compartir, voy por una... Cuando saben que esto mismo que está pasando aquí es lo mismo que pasa en la iglesia, dicen, pues, y que pues yo te acompaño a la iglesia. Entonces, claro, invitarlo a un café, invitarlo a comer, no sé qué, lo que a usted le venga a la mente. O sea, puede ser un pie para tú ser intencional, y como estás enfocado en esa persona, comience ese tiempo de relación con la persona. Visitarlo, llamarlo, textearle, visitarlo a su casa, estar atento, como dijo ahorita, mira tu mamá, cómo está, o tu papá, que supe que estuvo en el hospital, que fue diagnosticado con tal, estamos orando por ti, estamos orando por tu familia, sabemos que Dios tiene poder para hacerlo. Tener esa cercanía con la persona, o sea, no dejando que si te aparecen otras oportunidades en el trabajo, en la escuela, pues tú también, como te compartí de Juan 4, que Jesús dijo, dame de beber. O sea, que tengas todas esas oportunidades que tengas, las aproveches. Pero no está mal que te puedas enfocar en la persona y puedas entonces ganarla para Cristo. Claro, evangelizar sería el método, pero el discipulado sería lo efectivo en este caso, ¿no? Y los dos se entrelazan y es muy importante. Así que si usted se concentra en una persona, que sea para discipular, pero a todos los que nos relacionamos sería para evangelizar. Y si dan este paso para poder evangelizar a otra persona, sería no, y si no han visto la película, que en español, pues la mayoría de gente yo creo que la conoce en español. Yo la conozco en inglés, en The Forge, que es la forja. Todo lo que yo he hablado, allí está la película. Bueno, o sea, la película, todo lo que yo he hablado aquí, la película lo demuestra. Y cuando digo, y hago hincapié a lo que tú mencionabas, o sea, cuando alcanzamos a las personas, la intención es poderlas discipular. Pero hay gente que tú las vas a discipular primero y luego van a aceptar a Cristo como su Salvador. Que no siempre va a ser de la misma manera. Hay gente que tú la vas a alcanzar primero para Cristo y después la discipulas, pero hay gente que tú vas a discipularla primero, enseñarle. Y después... Y luego que ellos conozcan, dicen, espérate, ¿qué es lo que me falta? Tengo que bautizarme, tengo que... Y ellos mismos te lo van a pedir, confesar a Jesucristo con los labios. Y con esto quiero terminar. Yo culminar, no sé si hay otra pregunta, no, pero mucha gente se puede preguntar, ¿pero a quién puedo evangelizar? Ajá. Como tú dijiste ahorita, nuestro círculo más cercano, que es nuestra familia. Ese círculo se sigue abriendo
hacia nuestros vecinos, que son como familia extendida. Claro. Esos vecinos o ese círculo se sigue expandiendo cuando nosotros estamos en la escuela, en el trabajo, o sea, el círculo se sigue abriendo. Y no solamente los compañeros de trabajo, universidad o escuela, sino cualquier otra persona que nos podamos encontrar, nosotros debemos predicarle el Evangelio, esperar la oportunidad que el Señor nos dé para compartir nuestra fe. Así que esto se puso demasiado bueno. Espero hacer un round 2. Amén, amén. Este round 2 la pasamos súper chévere. Muchas gracias por estar aquí, jóvenes. Gracias, pastor. Un Así honor. que nos vamos. En la vida cotidiana, viviamo l'Alpadilla y se salsa, con Emanuel Padilla y se salsa, con Emanuel Padilla y se salsa. Conversaciones sonda, conversaciones sonda.